Vamos a trabajar con la normal 0,1. La normal 0,1, una variable aleatoria continua, z, vamos a llamar z mayúscula, que va a tener la distribución normal de media 0 y desviación típica 1. La forma que va a tener va a ser esta, una campana de Gauss centrada en 0. Para trabajar con la normal 0,1, lo que vamos a utilizar es una tabla que nos va a dar las probabilidades. La tabla es esta que tenemos aquí. La podemos ver y lo que vemos es que la z minúscula, vamos a calcular probabilidad de que z mayúscula, que la variable aleatoria z sea menor o igual que un número. Ese número, z minúscula, se va a formar con esta columna, que es la que nos va a dar las unidades y las décimas del valor de z minúscula, y con esta fila cabecera que empieza en 000, sigue con 001, 002, 003, 004 y así hasta 009, realmente lo que nos va a dar es las centésimas de la z minúscula esta que tenemos aquí, que es para la que vamos a calcular la probabilidad. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Esta tabla nos va a ayudar a calcular probabilidades de una variable aleatoria z normal 0,1 de este tipo. Probabilidad de que z sea menor o igual que un determinado valor, z minúscula, que es el que se puede encontrar en la tabla usando la cabecera fila y la cabecera columna. Son probabilidades del tipo menor o igual que, es decir, intervalos desde menos infinito hasta un cierto valor z. Además, vemos que este valor z es un valor mayor que 0. Estamos empezando en 0 y terminando en 4,09, que vamos a tener una probabilidad de 0,9998, o sea, prácticamente 1. Empezamos justo desde la mitad. Ahora vamos a ver cómo utilizar la tabla cuando queremos calcular probabilidades de z menor o igual que un número negativo y otro tipo de probabilidades. Pero primero vamos a entender bien la tabla. Las probabilidades que estamos calculando entonces son probabilidades del tipo z menor o igual que un valor negativo, que un valor positivo, perdón. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que queremos calcular la probabilidad de que mi variable aleatoria z normal 0,1 sea menor o igual que 2,57. Queremos ver con qué probabilidad una variable aleatoria 0,1 es menor o igual que 2,57. Bueno, que sea menor o igual o menor es lo de menos. O sea, el símbolo, que sea una desigualdad estricta o no sea estricta, da lo mismo, porque lo único que le estaríamos añadiendo a una desigualdad no estricta es el igual, o sea, la probabilidad en un punto, y la probabilidad en un punto es 0. Estaríamos sumando 0. Me da lo mismo para la probabilidad, pues, esta que esta otra. Probabilidad de que z sea menor que 2,57. No es lo mismo menor que menor o igual, pero tiene la misma probabilidad, porque en el 2,57 vale 0. Pues vale, ¿cómo se encuentra esto? De la siguiente manera. Como queremos el 2,57, pues buscamos en la primera columna cabecera el 2,5, que lo tenemos aquí, y las centésimas, el 7, en la columna fila, y aquí tenemos el 7 la centésima, 007 es la centésima. Luego tendríamos el 2,57 formado por 2,5 y 007. Mirando en la tabla donde se cruzan la fila y la columna, aquí tendríamos la fila del 2,5 y aquí tendríamos la columna del 0,007 y nos quedamos que donde se cruzan es justamente aquí, en el 0,9949. Por lo tanto, tendremos lo siguiente. La probabilidad que queríamos de que una variable normal 0,1 sea menor que 2,57
es, mirándolo en la tabla como lo hemos mirado, de 0,9949. Y así es como se mira en la tabla. Pero claro, esto es inmediato. Tendremos que jugar un poquito más si queremos calcular otro tipo de probabilidades. Supongamos ahora que la que queremos calcular no es la probabilidad de que la variable z sea menor que un valor, sino que sea mayor que un valor. Por ejemplo, probabilidad de que z sea mayor que 3,06, por ejemplo. Queremos calcular probabilidad de que z sea mayor. Pues bien, la probabilidad de que z sea mayor no nos lo da directamente a la tabla, porque la tabla nos da esta área de aquí, o sea, menor que. Y mayor sería justamente la parte de la derecha. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es la parte de la derecha y lo que nos da la tabla es la parte de la izquierda, como sabemos que toda el área suma 1, es el área total, esto es una función de densidad, entonces si todo suma 1, la parte de la izquierda más la parte de la derecha suma 1, la parte de la derecha será 1 menos la parte de la izquierda, que sí nos lo da la tabla. Es decir, la probabilidad de que la variable z sea mayor que un número es igual al complementario de que sea menor. 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,06. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es en la tabla la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,06, que esto sí lo podemos encontrar. 3,06 lo tendremos por aquí 3,0 y el 0,6 lo tendremos aquí arriba. Entonces, 3,06 se forma como 3,06. Mirando en la tabla, lo que vemos es que en la fila de 3,0 y en la columna de 0,06 obtenemos la probabilidad que sería 0,99889. Así pues, la probabilidad de que sea mayor que 3,06 será 1 menos 0,99889, que sale 0,00111. Otra cosa que vemos es que la probabilidad en la tabla solamente se da para valores de z positivos. Entonces, ¿qué pasa si queremos la probabilidad de que una variable normal 0,1 sea menor o mayor que un número negativo? Pues vamos a ver cómo usamos en este caso la tabla. Vamos a poner el ejemplo de que queremos calcular la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2. ¿Vale? En la tabla directamente empezamos de 0, desde 0 hasta 4,09. Luego no la tenemos para valores negativos. Lo que tenemos que ver aquí es que la distribución normal es simétrica. Es decir, si nos fijamos en el gráfico de aquí donde aparece la curva de Gauss, la campana de Gauss está centrada en este caso en el 0, que sería la media, y tiene exactamente la misma forma en la parte negativa que en la parte positiva. Lo que pasa es que las probabilidades las estamos dando para z mayor que 0. Si la queremos dar para un número negativo, para z negativo, probabilidad de que, en este caso, de que la variable aleatoria z mayúscula sea menor o igual que un número negativo, pues este número negativo lo tendríamos por aquí. Entonces nosotros lo que querríamos calcular es esta área que estoy dibujando en azul. Claro, esa área en azul no nos lo da directamente la tabla, pero por simetría, esta área en azul, si yo volteo, si doy la vuelta, hago una simetría con respecto a este eje, esta parte en azul, dándose la vuelta, iría a parar a este otro lado. Y como es una cola, iría a parar aquí a una cola. Es decir, esta parte en azul, por simetría, se puede transformar o va a tener la misma área, esta de aquí, que llevármela a la parte positiva y dibujar esta área de aquí. Desde aquí en adelante.
esta área de aquí, es decir, si aquí tenemos menos 1,2, lo que estamos calculando aquí es la probabilidad de que z sea menor, porque es hacia la izquierda, que menos 1,2. Y por simetría, aquí tendríamos, en lugar de menos 1,2, tendríamos 1,2 a la derecha del 0 y hacia la derecha tendríamos la probabilidad de que z sea mayor que 1,2. Pero como vemos que las áreas son las mismas, porque hay simetría, lo que tenemos es que la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2 es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 1,2. Es decir, nos llevamos la parte de la izquierda a la parte de la derecha, transformando las áreas en áreas iguales. Así pues, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2 es la misma a la probabilidad de que z sea mayor que 1,2. La misma área. Pero la probabilidad de que z sea mayor que 1,2 tampoco lo podemos tener directamente en la tabla, porque sería una probabilidad de áreas hacia la derecha y la probabilidad nos da las áreas hacia la izquierda. Pero bueno, esto es lo que hicimos antes con probabilidad de que z sea mayor que 3,06. Vimos que era 1 menos la probabilidad de que z sea menor que. Así que aquí exactamente lo mismo. La probabilidad de que z sea mayor que 1,2 es igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,2. Y esto ya lo vemos en la tabla. 1,2, aquí lo tenemos, 1,2, y la centésima sería 0 centésimas, 1,20. Luego sería justo esto de aquí, ¿vale? Que es donde se cruzan el 1,2 con el 0,00, porque no hay centésimas y nos quedamos solo con 1,2. Así pues, la búsqueda en la tabla nos da que la probabilidad de que z es precisamente eso, la probabilidad de que z sea menor o igual que 1,2 es 0,8849. Y por lo tanto, la probabilidad de que z sea menor que menos 1,2, que era la probabilidad de que z fuese mayor que 1,2, y a su vez igual a 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1,2, termina siendo igual a 1 menos 0,8849, 0,8849, y esto nos da el resultado final, que sería 0,1151. Finalmente, vamos a calcular probabilidades de que la variable z esté en un intervalo. Por ejemplo, entre 2,3 menor o igual que z menor o igual que 3,41. Vamos a poner este ejemplo. Pues bien, si el 2,3 está, digamos, por aquí, y el 3,41, digamos que está por aquí, por ejemplo, nosotros lo que queremos calcular es que z se encuentra en ese intervalo. Eso va a coincidir con el área esta de aquí. Esta área de aquí nos va a dar la probabilidad de que z esté en ese intervalo. Ahora bien, resulta que esa área tampoco nos lo da la tabla, porque como vemos ahí en la figura, la tabla lo que nos va a dar son probabilidades desde menos infinito hacia adelante. Entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Pues como una resta de dos áreas. Primero, vamos a calcular llegar hasta el extremo superior del intervalo, o sea, desde el menos infinito hasta el extremo superior del intervalo. Vamos a calcular esta probabilidad de aquí, toda esta probabilidad de aquí hasta llegar hasta el final, y a eso le vamos a restar lo que nos sobra. Para quedarnos solamente con ese intervalo, pues le vamos a restar esta parte de aquí. Más o menos, lo que haríamos es, calculamos la probabilidad hasta llegar hasta el final, y después le quitamos la probabilidad hasta el principio, y lo que nos queda
es el intervalo, que es donde nosotros tenemos la probabilidad. Vamos a ver. Si nosotros queremos calcular la probabilidad de que z esté en un intervalo AB, lo que tenemos que hacer es calcular la probabilidad de que z sea menor que b, que eso es llegar hasta el final del intervalo, el extremo superior, y restarle todo lo que le hemos añadido por debajo de a. Restarle la probabilidad de que z sea menor o igual que a. Sería la resta de la probabilidad z menor o igual que b, el extremo superior, menos el extremo inferior. Así pues, la probabilidad de que z esté entre 2,3 y 3,41 será la probabilidad de que z sea menor o igual que 3,41 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,3. Una resta de dos probabilidades y las dos probabilidades las buscamos en la tabla. 3,41 empezaríamos en 3,4 y buscamos la centésima, que sería 0,01, y obtendríamos este valor de aquí, 0,99968, y 2,3 empezaríamos en 2,3 aquí, y como no tiene centésima, porque 2,3 simplemente es unidades décimas, pues utilizaríamos la columna de los ceros de las centésimas. Y obtendríamos este valor de aquí para la probabilidad de 2,3. 0,9893. Así pues ya solamente nos queda restar a la primera probabilidad, que la habíamos visto, que era igual a 0,99968, quitarle la probabilidad de z menor que 2,3, que es 0,9893. Y sale 0,01038, que ha resultado ser la probabilidad de que la z esté en este intervalo, restando la probabilidad del extremo superior a la del extremo inferior, miradas directamente a la tabla. Bueno, se pueden dar otros casos, como la probabilidad de que z esté en un intervalo, pero alguno de los extremos sea negativo, el primero negativo y el segundo positivo, o los dos negativos. Se hace igual restando, al superior le quitamos el inferior, pero después aquí pues habrá que jugar también con esto de aquí, con tener probabilidad de números negativos, darle la vuelta, etcétera, ¿no? O podríamos tener otro tipo de probabilidades, como que la probabilidad de z sea mayor que un número negativo. Por simetría le damos la vuelta, nos sale menor que algo positivo y se busca directamente en la tabla. Es decir, podemos tener algunos casos más, pero se hacen combinando lo que estamos viendo, o buscando directamente en la tabla, o si nos sale probabilidad de que z sea mayor que un número positivo, sería 1 menos la probabilidad de z menor, que se busca en la tabla. Si estamos en un número negativo, le damos la vuelta por simetría y lo colocamos en la parte positiva. Y si estamos en un intervalo, sería la probabilidad del extremo superior menos la probabilidad del extremo inferior. Bueno, hemos jugado un poco con ejemplos, con la tabla de la normal 0,1, y esto nos va a servir más adelante para una normal ya cualquiera.